Voy a explicar cómo se arman las bases de datos en Access. Estas son las tablas de la base de datos de la distribuidora de libros. En Access la información se separa, digamos que en categorías. Por ejemplo, acá yo tengo la información de los autores, como por ejemplo el nombre, dirección, nacionalidad podría ser, van a estar en la tabla de autores. De los libros, la información la voy a poner en otra tabla aparte. Por ejemplo, el precio, el número de páginas del libro, lo pongo acá. Acá tengo una tabla para la editorial. Bueno, ahí va a estar el nombre de la editorial, la dirección, provincia, nacionalidad podría ser también, etcétera. Una vez que esa información se separa, esto es algo que uno tiene que ir aprendiendo a cómo se hace, no es algo tan obvio como se separa la información. Esa información después tiene que estar relacionada entre sí por medio justamente de lo que se llama las relaciones. Después vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, si yo tuviera información acerca de un pedido de libros, bueno, entonces ese tipo de información tendría que venir en una tabla, por ejemplo, facturas, en donde yo tendría, por ejemplo, una fecha para un pedido. Vamos a ver cómo están armadas estas tablas. Voy a abrir la tabla autores. Yo hago doble clic acá y me aparece el contenido de la tabla. Estas tablas ya tienen datos cargados. Esta sería la vista hoja de datos. Pero aquí yo voy a tener en inicio, a la izquierda, yo tengo un botón con el cual yo puedo cambiar a otra vista, que sería la vista de diseño, que sería esta que yo tengo acá. En la vista diseño yo tengo la estructura de la tabla, más bien. Estas filas que yo tengo acá son lo que se llaman los campos, es decir, qué dato del autor en este caso voy a guardar y de qué tipo son, etcétera. Cuando cambio, este botón ahora cambió, hago clic acá, vuelvo a la vista hoja de datos. En la vista hoja de datos, yo la información que tengo son los registros, es decir, cada uno de los datos que voy cargando. Este, por ejemplo, sería un autor, este sería otro autor, y las columnas en este caso son los campos. El nombre, por ejemplo, sería un campo. La fotografía o el email sería otro campo. Yo puedo cambiar de vista de acuerdo a lo que me interese. Fíjense que cada dato tiene un número asignado. Esto es muy importante. Voy a volver a la vista de diseño. Eso es lo que se llama la clave principal. Cuando yo hago clic aquí, me aparece este icono encendido con una llave. Eso me indica que es la clave principal. Sería el número que identifica a ese dato en particular. Todas las tablas tienen una clave principal. En este caso se eligió autonumeración. Se podría haber elegido número, que tiene la ventaja de que yo puedo poner el número que yo quiero. Autonumeración, al ser automático, a veces no me deja. Si yo me arrepiento, por ejemplo, y quiero volver a cargar un dato, no me va a dejar poner el número que yo quería poner inicialmente. Hago clic en este dato, me dice que es de tipo texto, texto corto. Aquí abajo yo tengo alguna otra información, como por ejemplo el número de caracteres, que eso se puede cambiar de acuerdo a la cantidad de información que sea necesaria. Podría poner 100 caracteres en vez de 50, por ejemplo. Bueno, los datos
tienen que ir relacionados, como dije anteriormente. Vamos a ver, por ejemplo, la tabla libros. Estos son los registros cargados con, por ejemplo, su precio, en euros en este caso. Vamos a verlo en la vista diseño. Acá, fíjense que me aparecen, yo tengo un ID del libro, o sea, un identificador del libro, que es la clave principal, pero me aparecen otros ID, identificador de la editorial, identificador del tema, identificador del autor. Y son de tipo número. Es decir, del autor, yo acá voy a cargar un número que es el que va a ir relacionado con la tabla de autores que vimos anteriormente. Es decir, yo no voy a poner el nombre del autor, voy a poner el número que lo identifica. Y eso es lo que voy a usar para relacionarlo, ya vamos a ver cómo, con la otra tabla. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la editorial. Voy a poner el número de la editorial y eso me va a indicar todos los demás datos que están en la otra tabla, la tabla de editoriales. En algunos casos, por ejemplo, detalle de factura, en la vista diseño, fíjense que tiene dos claves principales. Este es un caso raro, está usando dos claves de otra tabla. Para poder hacer eso hay que hacer clic en el costado y arrastrar, y ahí yo puedo agregar que sea más de un dato sea la clave principal. En ese caso, lo que identifica acá sería la combinación de los dos números, o sea, 1 y 1 sería 11, por ejemplo, 1 y 2, 12 sería la identificación. Pero este es un caso poco común. Si yo tuviera que crear una tabla, tengo que ir a la pestaña Crear y voy a poner Diseño de tabla. Esta tabla supongamos que es negocios, lo acabo de inventar, no está en la base en realidad. Le voy a poner identificador, negocio, que lo podemos poner de tipo número. Le vamos a poner nombre del negocio, por defecto queda texto corto, podemos poner dirección. También texto corto, supongamos. Si yo me olvido de indicar que esta es la clave principal, cuando yo cierro me va a agregar una, supongamos que yo lo hago, me pregunta si voy a guardar los cambios, le ponemos el nombre, negocios, y ahí me va a crear una clave. Si ahora abro la tabla negocios, no tiene ningún registro cargado aún, me apareció esta. Supongamos que yo lo quiero cambiar porque no me gusta, bueno, entonces le quito la clave principal a esta y me paro en la que yo quería poner inicialmente y aprieto la llave, y esta que tengo acá la puedo, clic con el botón derecho, puedo eliminar esa fila, y entonces ahora cuando lo guardo me va a guardar los cambios. Si nosotros vamos a herramientas de base de datos y vamos a relaciones, vamos a ver aquí cómo están conectados esos números de los que hablaba anteriormente. Por ejemplo, el número que identifica al autor tiene que coincidir con el número de autor que figura en la tabla de libros. Eso es lo que va a conectar toda la información. Estos datos tienen que ser del mismo tipo. Entonces, en la tabla de libros, si me figura que es el autor número 5, va a coincidir con los datos de la tabla de autores. Lo mismo con la tabla de editorial, los datos completos están en la tabla correspondiente. Acá únicamente voy a guardar el número de la editorial.
Esto vamos a ver más adelante cómo lo hacemos.